Resistid al diablo. Bienvenido a este audiolibro del ministro Watchman Nee. Lo que estás por escuchar no es simplemente un estudio ni una colección de pensamientos religiosos. Es una exhortación solemne a resistir al enemigo de nuestras almas desde la victoria que ya ha sido ganada en la cruz. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. A lo largo de estos capítulos, descubriremos las estrategias del adversario, el lugar de la mente, las emociones y la voluntad en la batalla, y sobre todo, la autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Prepárate para escuchar frases encendidas por la revelación, respaldadas por las Escrituras y destinadas a romper cadenas en el alma. No escuches este mensaje a la ligera. Escúchalo con un corazón dispuesto, con discernimiento y con oración. Y si esta palabra enciende fuego en tu espíritu, no la guardes solo para ti. Compártela. Llévala a otros, porque muchos están luchando en silencio, sin saber que en Cristo ya tienen la victoria. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Capítulo 1. La base de nuestra autoridad. El creyente no necesita temer al diablo. Cristo ya lo venció. Lo único que se nos manda es resistid. El fundamento de toda resistencia espiritual no está en nuestra fuerza, ni siquiera en nuestra santidad o experiencia. Está en una realidad inmutable. Cristo ya venció al diablo en la cruz. Colosenses 2:15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No estamos luchando para obtener la victoria, luchamos desde la victoria. Este es un principio vital. Muchos cristianos fallan al resistir al enemigo porque piensan que deben pelear para conquistar. Pero el verdadero creyente pelea desde la posición de Cristo resucitado, no desde su condición humana. Leamos lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta no es una promesa futura, sino una realidad espiritual presente. Desde esa posición, el enemigo está debajo de nuestros pies, no porque seamos fuertes, sino porque estamos en Cristo. Satanás no teme a tus oraciones, ni a tus lágrimas, ni a tu fervor. Él teme a tu posición en Cristo. Pero, ¿qué significa resistir? La palabra resistir en griego, usada frecuentemente en el Nuevo Testamento, es anthistemi. Veamos el significado de anthistemi. Anti quiere decir contra. Histemi, estar de pie, ponerse firme. Por lo tanto, antistemi literalmente significa ponerse firmemente en contra, mantenerse firme contra algo o alguien. Uno de los versículos más conocidos donde se usa es Santiago 4:7. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. La victoria no consiste en luchar, sino en permanecer firme. El enemigo quiere empujarte a pelear, pero Dios te llama a estar de pie. Esta frase encierra la esencia de antistemi. Resistir no es pelear en tus fuerzas,
sino mantenerte firme en la victoria que Cristo ya ganó. La resistencia verdadera es fe en reposo, no ansiedad en movimiento. La victoria viene cuando nos mantenemos donde Dios nos ha puesto y no nos movemos. El enemigo ya fue juzgado. Juan 16:11 nos asegura que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto significa que Satanás no tiene autoridad legítima sobre los creyentes. Su único poder es el del engaño. Él actúa como un usurpador, pero cuando el creyente conoce la verdad, lo desenmascara y lo resiste. La mentira del enemigo pierde poder cuando la luz de la verdad se enciende en el espíritu del creyente. El primer paso para resistir al diablo es saber quién eres en Cristo y dónde estás posicionado con Él. La autoridad no viene de gritar, ayunar o desesperarse. Viene de permanecer firmes en lo que Cristo ya hizo. Nuestra resistencia es la expresión visible de una victoria invisible, ya ganada por el Señor. Capítulo 2. Las estrategias del diablo. La obra más efectiva del enemigo no es atacar con violencia, sino ocultarse con astucia. Satanás es un maestro del disfraz. Su naturaleza es mentirosa, Juan 8:44, y su obra más peligrosa no es el ataque frontal, sino el engaño sutil. Se presenta como ángel de luz, no como figura demoníaca. Satanás no teme ser descubierto en su aspecto grotesco, pero sí teme ser reconocido en su forma religiosa. En 2 de Corintios 11:14 dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». El enemigo se esconde en lo religioso, en la emoción, en el intelecto. Puede usar incluso escritura mal interpretada para desviar al creyente. El mayor campo de acción del enemigo no es el infierno, sino la mente del hombre. Acusación, la lengua del adversario. Apocalipsis 12:10 revela: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. Una de sus armas más constantes es la acusación, la voz interna que dice: no eres digno, Dios no te oye, has fallado otra vez. Esa no es la voz del Espíritu Santo, es la voz del enemigo disfrazada de conciencia espiritual. Cuando el diablo acusa, busca separarte de la gracia, pero cuando el Espíritu convence, te acerca a la cruz. La acusación paraliza. Es una estrategia oscura para detener la oración, debilitar la fe y sembrar confusión. Romanos 8:1 lo declara claramente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imitación espiritual, la falsificación del infierno. No toda visión es de Dios. No toda palabra profética viene del cielo. Satanás es el gran imitador. Puede simular manifestaciones, emociones, milagros. El creyente que no discierne es presa fácil. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
el alma puede producir experiencias místicas sin intervención del espíritu, y allí Satanás puede actuar disfrazado de piedad. Es por eso que todo debe ser probado, no por el sentimiento, sino por la palabra y por la paz del espíritu interior. Examinemos lo que el apóstol Pablo exhorta en los siguientes pasajes de la palabra. Sometedlo todo a prueba. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. El apóstol nos indica que todo debemos someterlo a prueba, lo cual incluye discernir las profecías. Primera de Corintios 14:29. Discernir los espíritus. Primera de Corintios 12:10. Probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Y comprobar lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Intimidación y miedo. El susurro de las tinieblas. Otra estrategia. El miedo paralizante. Satanás infla circunstancias, exagera amenazas, manipula con temor al futuro o al fracaso. El enemigo trabaja con imágenes, con escenarios mentales que proyectan derrota antes de que llegue el ataque. Leamos lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el temor toca el alma, muchos retroceden. Pero los que conocen su posición en Cristo se levantan y resisten con autoridad espiritual. División y sospecha entre creyentes. Quizá una de sus estrategias más dolorosas es la división entre hermanos. La sospecha, los malentendidos, las heridas no sanadas, todo eso es usado por el enemigo para romper la unidad del cuerpo de Cristo. Satanás odia la unidad, porque donde hay unidad, hay autoridad. Efesios 4:3 nos exhorta: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando un creyente comienza a hablar contra otro, a murmurar, a sospechar sin base, está ya colaborando con el adversario. Donde hay crítica carnal, allí hay obra satánica en marcha. El agotamiento espiritual. Satanás también busca agotar al creyente, drenarlo emocional y espiritualmente con tareas interminables, actividades sin dirección, o incluso con cargas que Dios nunca pidió que llevara. Daniel 7:25 profetiza: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Este quebrantamiento no es físico, sino espiritual. La meta del enemigo es que dejes de orar, dejes de resistir, dejes de creer. La obra del enemigo no siempre consiste en destruir. A veces basta con agotar. El enemigo no es omnipresente ni omnipotente, pero sí es astuto. Su fuerza no está en su poder, sino en el engaño de sus estrategias. Por eso, Pablo escribió: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios 2:11. Cuando sus tácticas quedan al descubierto, su poder pierde efecto. La luz anula las tinieblas. El conocimiento espiritual es luz, y donde hay luz, las tinieblas ya no pueden esconderse. El alma como campo de batalla. La guerra espiritual
no se libra primero en el cielo ni en la tierra, sino en el alma del creyente. Espíritu, alma y cuerpo, el diseño tripartito. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos revela. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Watchman Nee enseña que uno de los errores más graves en la vida cristiana es confundir el alma con el espíritu. El alma es el asiento de la voluntad, la mente y las emociones. El espíritu es donde el hombre tiene comunión con Dios. El alma puede ser religiosa, apasionada y aún moral, pero eso no significa que esté en el espíritu. Satanás conoce esta diferencia mejor que muchos creyentes. Por eso, su batalla apunta constantemente al alma del cristiano, especialmente cuando el espíritu no está fortalecido. El campo de la mente, fortalezas invisibles. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La mente es uno de los primeros blancos. Allí el enemigo edifica fortalezas de pensamiento, razonamientos, sospechas y confusión. Satanás no necesita tomar tu cuerpo para ganar. Le basta con capturar tu manera de pensar. Muchas batallas espirituales son pensamientos persistentes. Estas ideas, si no son resistidas con la verdad de la palabra, se convierten en fortalezas desde donde el enemigo opera. Las emociones, el vaivén del alma. Otro terreno que el enemigo utiliza es el mundo emocional. Tristeza sin causa, gozo carnal, culpa constante, ansiedad, apatía espiritual. El alma herida es un portal vulnerable, y el enemigo entra por donde el alma no ha sido entregada al Señor. Efesios 4:26 y 27 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando el alma no es gobernada por el Espíritu, le estamos dando lugar al diablo, y mi alma se convierte en un instrumento del enemigo. La voluntad, el punto de decisión. La voluntad es el centro de mando del alma. Aquí se decide obedecer o resistir a Dios. El enemigo puede presionar, seducir, oprimir, pero no puede forzar la voluntad. Dios toca la puerta, el enemigo empuja, pero tú decides si cedes o resistes. Romanos 6:13 dice: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Aquí entra la batalla real. La voluntad es el lugar donde se define la autoridad. Ceder ante la carne es dar lugar al diablo. Cuando el alma domina tu vida. Una de las trampas más sutiles es cuando el alma, con sus emociones, razonamientos y fuerza humana, domina al espíritu. Un alma no quebrantada es terreno fértil para el enemigo, aunque parezca muy espiritual. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra griega denota la palabra constante de Dios. Aquí se refiere a lo dicho en Hebreos 3:7 al 19.
citado del Antiguo Testamento, como lo indica la palabra, porque al principio de este versículo, esta palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Como se hizo mención antes, según la Biblia, el hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. En este versículo se mencionan las coyunturas y los tuétanos, que son partes del cuerpo junto con el alma y el espíritu. Los versículos anteriores describen a los hijos de Israel como los que no alcanzaron a entrar en el reposo de la buena tierra. En cuanto a ellos, había 3 lugares. 1, Egipto, de donde fueron liberados. 2, el desierto, en el cual vagaron. 3, Canaán, a donde entraron. La historia de ellos en estos 3 lugares representa las 3 etapas de su participación de la plena salvación de Dios. En la primera etapa recibimos a Cristo y somos redimidos y liberados del mundo. En la segunda etapa empezamos a vagar en nuestra búsqueda del Señor, y nuestro vagar siempre ocurre en el alma. En la tercera etapa participamos de Cristo de una manera plena. Esto lo experimentamos en nuestro espíritu. Cuando vamos en pos de placeres materiales y pecaminosos, estamos en el mundo tipificado por Egipto. Cuando vagamos en nuestra alma, estamos en el desierto. Cuando disfrutamos a Cristo en nuestro espíritu, estamos en Canaán. Cuando los israelitas vagaban por el desierto, no dejaban de murmurar, argumentar y hacer recriminaciones. Esto ocurrió indudablemente en su alma y no en su espíritu. Pero Caleb y Josué creyeron en la palabra de Dios, obedecieron al Señor y prosiguieron hacia la meta. Esto lo hicieron sin duda en su espíritu y no en su alma. En aquel entonces, los destinatarios de este libro, los creyentes hebreos, se preguntaban qué debían hacer con su antigua religión hebrea. El interrogante que tenían en su mente constituía un vagar en su alma, y no una experiencia de Cristo en su espíritu. Así que el escritor de este libro les dijo que la palabra de Dios, es decir, lo citado del Antiguo Testamento, podía penetrar en su incertidumbre como una cortante espada de dos filos, y hacer una división entre el alma y el espíritu de ellos. Así como el tuétano está escondido en lo profundo de las coyunturas, así el espíritu está en lo profundo del alma. Para que el tuétano sea dividido de las coyunturas, se requiere principalmente que las coyunturas sean quebradas. Según el mismo principio, para que el espíritu sea dividido del alma, se requiere que el alma sea quebrantada. El alma de los creyentes hebreos, con sus dudas respecto del camino de la salvación de Dios y con su preocupación por sus propios intereses, tenía que ser quebrantada por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra hasta hacer una separación entre el espíritu y el alma de ellos. Nuestra alma es nuestro yo. Mateo 16:25. Al seguir al Señor, debemos negar nuestra alma, nuestro yo. Mateo 16:24. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, el órgano espiritual con el cual tocamos a Dios. Juan 4:24 y Romanos 1:9. En nuestro espíritu somos regenerados. Juan 3:6. En nuestro espíritu mora y obra el Espíritu Santo.
Romanos 8:16. En nuestro espíritu disfrutamos a Cristo y su gracia. Segunda de Timoteo 4:22. Por lo tanto, el escritor de este libro les aconsejó a los creyentes hebreos que no titubearan en su alma errante, a la cual ellos se tenían que negar. El alma no es mala, es parte de nuestro ser creado por Dios, pero cuando no está sujeta al Espíritu y a la palabra, se convierte en el campo de batalla más peligroso. La verdadera guerra espiritual comienza cuando el alma es expuesta, quebrantada y rendida al gobierno del Espíritu Santo. La mente debe ser renovada, las emociones gobernadas y la voluntad entregada. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Velad, porque el tiempo se acorta. Querido oyente, has escuchado palabras encendidas por el Espíritu, verdades profundas y llamados urgentes. Pero no olvides esto: la mayor guerra espiritual no es la que se libra en el futuro, es la que ya está ocurriendo ahora mismo. La batalla final entre la luz y las tinieblas ya ha comenzado. Solo aquellos que velan en el Espíritu no serán sorprendidos. Jesús dijo en Mateo 24:42: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Se ha desatado con astucia, engaño y aparente normalidad. Pero el que tiene el Espíritu puede discernir las señales detrás de las palabras suaves y los movimientos silenciosos del mundo. El mayor peligro de los últimos tiempos no es el pecado abierto, sino la somnolencia espiritual disfrazada de piedad. Ahora más que nunca, el llamado es a estar firmes, a resistir, a no dormir como los demás, sino velar con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Primera de Pedro 4:7 nos advierte: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. No te conformes con haber oído. El que ha entendido, que se revista de Cristo y camine como quien espera al Rey. No es tiempo de jugar a la religión, es tiempo de prepararse, de afinar el oído, de levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Te dejo con una última exhortación. Despierta tú que duermes, párate firme en la verdad, resiste al diablo y espera al Señor con un corazón limpio y una espada afilada. Si el mensaje fue de edificación, comparte y que la gracia te acompañe.